¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? De nueva cuenta, retomando este espacio de reflexión y en esta entrega que hacemos en Ecoeconómico, vamos a abordar el tema relacionado a los precriterios 2027 y las perspectivas económicas del país en esta visión que en principio hace el gobierno federal por requerimientos o requisitos que tiene que cumplir en el mes de abril. El 1 de abril se entregó este documento al Congreso de la Unión y creo que es conveniente porque a final de cuentas se plasma lo que el gobierno mexicano está previendo, haciendo trazando el horizonte económico del país. Y para nosotros es evidente que lo tenemos que poner en un plano de perspectiva amplia, porque hay varios factores los que han enfrentado la economía mexicana en el periodo reciente. Son varios los aspectos, la problemática que ha enfrentado el país y que se ha reflejado a final de cuentas en un pausado crecimiento económico en la trayectoria desde el 2020, en donde hay una recesión muy profunda en el país, y el ritmo que ha tomado la economía mexicana hasta el 2025. Me parece fundamental tener esta breve perspectiva porque a final de cuentas el entorno que se plantea para el 2026 y el 2027 en estos precriterios generales de política económica del gobierno mexicano, pues se plasman aspectos que son consecuencia de la inercia, de la tendencia que trae la economía mexicana. No olvidemos, solamente para destacar, que en el 2020 hubo una recesión histórica en donde el Producto Interno Bruto tuvo un descenso de 8.4%. Es histórica porque lo habíamos señalado en su momento, es una de las caídas que datan por lo menos desde 1930. Y hay repercusiones. Yo diría que incluso los efectos de esa crisis del 2020 derivados o producto de la crisis de salud, de la pandemia de COVID-19, ha tenido repercusiones posteriores o ex post, como decimos en economía, que la economía mexicana en su conjunto no se ha podido reponer. Luego del 2020, con la recesión profunda a la cual hemos hecho referencia, hay un rebote económico en el 2021 en donde la economía mexicana tiene un crecimiento del 6%. Ese punto es clave porque prácticamente del 2021 hasta el 2025 vamos a observar una tendencia decreciente, descendente del comportamiento del Producto Interno Bruto de México. Y esto es importante señalar porque hay acontecimientos muy específicos que explican esta conducta de desaceleración económica de la economía mexicana. Y en perspectiva podríamos establecer que en el lapso del 2021 hacia el sobre todo hacia el 2025, con distintos ritmos en el comportamiento, hay un relajamiento de lo que llamamos demanda efectiva, que está vinculado al consumo interno y que está relacionado a la inversión productiva, a la inversión física,
en construcción y en los aspectos de maquinaria y equipo. Esta conducta de debilitamiento en la demanda efectiva, a final de cuentas, se fue reproduciendo paulatinamente a lo largo de este periodo. Fíjense, de ese crecimiento de rebote del 2021 de 6% en la tasa del Producto Interno Bruto, luego hay un descenso de 3.7% en el 2022, de 3.1% en el 2023 y en el 2024 tenemos una clara desaceleración hacia 1.4% hasta el año pasado, que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 0.6%. Aquí tenemos varios acontecimientos. Diríamos en el 2025 cabe destacar que uno de los impactos relevantes en la aplicación de aranceles del gobierno de los Estados Unidos, a final de cuentas, repercutió en menor crecimiento económico. Y hay una evidencia muy clara en esta perspectiva que estamos señalando, porque hay una caída muy profunda de la inversión física, lo que decíamos en lo que sería capital físico, en construcción y maquinaria y equipo. La inversión productiva, esta que estamos señalando, tuvo una caída de 6.6%. Y eso explica en buena medida lo que es el crecimiento débil que tuvo el Producto Interno Bruto en el 2025, de apenas 0.6%. Ahí tienen en el gráfico que les estamos ofreciendo la perspectiva de largo plazo de la conducta que ha tenido el desempeño de la economía mexicana y, insisto, donde destacamos particularmente el debilitamiento de la demanda efectiva y particularmente el debilitamiento en el 2025 del mercado interno. Y eso no solo tiene que ver con el consumo, que ha tenido, digamos, un comportamiento irregular, pero bueno, a final de cuentas en la mitad del 2025 tiene una cierta recuperación, pero la inversión en todo el 2025, mes con mes, tuvo tasas de crecimiento negativas. Y en el recuento, como ya lo mencionamos, la inversión física tuvo una caída de 6.6%. En este preámbulo, en donde la actividad económica ha venido desacelerándose a lo largo de este periodo, es sobre los cuales el marco macroeconómico que se plantean, los precriterios de política económica para el 2027, sobre los que debemos ubicarnos. ¿Qué prevé el gobierno federal en estos precriterios de política económica? Primero, estableceríamos que en crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, de acuerdo a las estimaciones oficiales, tendría un crecimiento de 2.3%, que es una tasa que ya se preveían en los criterios generales de política económica aprobados por el Congreso para 2026. Esto es lo que sigue sosteniendo el gobierno federal. Ajusta la tasa de inflación porque en las previsiones del paquete económico 2026 había establecido una tasa de 3%. Ya en estos precriterios hay una aceptación que la inflación se ubicará sobre una tasa de 3.8%. Es decir, que va a haber una alza en el nivel general de precios de bienes y servicios de 3.8%. El tipo de cambio a final del periodo lo está estimando la Secretaría de Hacienda en 18 pesos con 40 centavos hacia el final de periodo. La tasa de interés también a final de periodo y está tomando como consideración los 7 a 28 días con una tasa de 6.3% para el 2026
Y en el caso del 2027, estas variables a las cuales hacemos referencia, el producto tendría un cambio realmente ligero, una tasa de 2.4% para el 2027. No hay un cambio sustantivo en el crecimiento productivo. La inflación se ubicaría sobre la línea del 4%, de acuerdo a la estimación de la Secretaría de Hacienda. El tipo de cambio 18.60 para el cierre del 2027, y la tasa de interés, los CETES, que es la previsión que hace el gobierno federal, en 5.5%. Las variables de apoyo, por ejemplo, están previendo que el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el 2026 cierre en 2.3%, y para el 2027 estiman un ajuste hacia la baja con un crecimiento del Producto de los Estados Unidos de 2%. El precio promedio del petróleo a nivel internacional lo está previendo en el 2026 en 77.30 dólares por barril. Nada más para tener una referencia importante, el paquete económico 2026, aprobado también por el Congreso, prevé un precio promedio del crudo internacional, del petróleo a nivel internacional, de 55 dólares por barril. La estimación en este ajuste que se hace para el 2026 es de 77.30 dólares por barril. Y hacia el 2027 nuevamente hace una previsión de 55 dólares por barril. En realidad, la plataforma de producción de crudo mexicano, se mantiene tanto en el 2026 como en el 2027, en 1.8 millones de barriles diarios. Esta es, digamos, la panorámica que plantea el gobierno federal en los precriterios de política económica 2027. ¿Cuáles son los factores que está previendo para esta estimación de un mejor dinamismo en la economía mexicana? Son, diríamos, de manera muy específica, un aumento de la inversión. Ya hemos visto que el 2025 trae una caída muy significativa de la inversión productiva, de la inversión física, la inversión en infraestructura. Y bueno, prevé un cambio de esta conducta con un aumento de la inversión privada que lo estima a partir de que se inhiba la incertidumbre sobre la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Que una vez que se destrabe, haya una aclaración en la parte de las previsiones técnicas del tratado comercial, evidentemente puede haber, esa es la estimación que se hace, mayor inversión privada. Y la inversión pública estaría aumentando a partir de las previsiones que se hacen en el plan de inversión en desarrollo, en la visión 225, 230 que plantea el gobierno federal, que en conjunto está estimando inversiones por 5.6 billones de pesos. Son parte de las estimaciones que nosotros consideramos de que esta dinámica en el crecimiento económico tiene que ver con una mayor aceleración de la inversión física, de la inversión en infraestructura. Además de considerar que hay un crecimiento robusto del consumo interno, que haya una mejoría en la creación de empleo y que efectivamente el gobierno federal estaría generando inversiones en sectores estratégicos en el país. Es claro que también puede haber una fortaleza a partir de la evidencia que se tiene en exportaciones y en inversión extranjera directa. No perdamos de vista que las exportaciones el año pasado tuvieron un crecimiento
cercanos al 6%, y en el primer bimestre de este año hay un crecimiento de casi 7.6% en las exportaciones mexicanas. Estos factores van a ser positivos en la perspectiva del gobierno federal de un mayor dinamismo para el 2026 y para el 2027. Amén de que también están previendo una derrama económica de recursos derivados del Mundial de Fútbol 2026. Este es un poco el recuento de los factores de incidencia que explican un mayor dinamismo de la economía mexicana, tanto para el 2026 como para el 2027. Sin embargo, también habría que señalar que hay algunas restricciones a tomar en cuenta. Nosotros hemos considerado el hecho de que avanzar en la consolidación fiscal para quitarle presión a los niveles de endeudamiento que reporta el gobierno mexicano es positivo. Esta intención de que no se desborde los niveles de endeudamiento, sobre todo en la visión amplia, es decir, los requerimientos financieros del sector público, la visión más amplia que se tiene para evaluar, sobre todo cuando es a nivel histórico, pues ir quitando la presión, y para quitarle la presión a los niveles de requerimientos financieros, pues hay que disminuir los déficits presupuestarios. Y allí, bueno, buena parte de los atorones que nosotros vemos en finanzas públicas es que pues va a haber ajustes en el gasto público, sobre todo para el 2027. Hay una previsión de que va a reducirse en 1.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y que esto complica el aspecto de la consolidación fiscal, insisto, sin dejar de señalar que es muy importante que no se desborde el nivel de endeudamiento, porque esto a final de cuentas hace más fuerte, más robusto el marco macroeconómico del país. En el otro tema que nos parece contrastar, esto que acabamos de establecer, digamos, en resumen, son los fundamentos, los elementos de referencia que está previendo el gobierno federal en los fundamentales económicos para el 2026 y para el 2027. Pero también habría que por lo menos tener referencias de qué es lo que se están previendo, cuáles son los pronósticos, las proyecciones de los especialistas en economía del sector privado, que es una encuesta que aplica el Banco de México, la más reciente, la de marzo, y cuáles son las visiones que tienen los expertos en los fundamentales. Miren, por ejemplo, en el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, estiman un crecimiento de 1.5%. Y esto es coincidente con una serie de previsiones de organismos internacionales e incluso con la encuesta que aplica el grupo Banamex, que también es muy coincidente con este crecimiento de 1.5%. Diríamos, el consenso se acerca más a un crecimiento de 1.5%, e incluso en algunas estimaciones de organismos internacionales hacen previsiones de crecimiento de 1.6%. Y para el 2027 hay una previsión de un crecimiento de 1.8%. Es decir, no hay una aceleración considerable en la visión de los especialistas en economía. Por el lado de la inflación, en este año prevén un aumento de la inflación de 4.21%, derivado particularmente del incremento que han tenido los alimentos, o que se está observando en los alimentos, derivados del aumento en el precio internacional del petróleo, que ha encarecido los fertilizantes, y que eso ha repercutido
repercutido en general en el precio de los alimentos ya a este mes de marzo. Está reflejándose de manera muy puntual. Ya vimos que la tasa de inflación prácticamente la traemos ya en niveles pues preocupantes, lo podríamos plantear, como lo hemos comentado en este espacio. Y la inflación para el 2027 pues es una tasa que se prevé de 3.8% de acuerdo a esta encuesta. La tasa de fondeo, que se acerca un poco a la de referencia del Banco de México, estaría cerrando el año en 6.5% en este 2026 y en el 2027 de 6.5%. Lo que aquí estamos previendo es que cuando mucho el Banco de México estaría haciendo un segundo ajuste en este año en la tasa de interés de un cuarto de punto porcentual. Actualmente la tasa de referencia está en 6.75 y hacia el mes de septiembre es muy probable que haya un segundo ajuste de un cuarto de punto porcentual para cerrar la tasa de interés de referencia en 6.5%. Y en el tipo de cambio, peso dólar, en este año los especialistas prevén que esté en 18 pesos con 10 centavos y para el próximo año en 18 pesos con 60 pesos por cada dólar. Esto es lo que se están previendo en una, digamos, estimación que hacen especialistas en economía y que vale la pena contrastar con lo que plantea el gobierno federal. De aquí se derivan conclusiones muy puntuales que nosotros establecemos en Ecoeconómico a partir de tendencias y de comportamientos recientes de la economía mexicana. Aún considerando una perspectiva optimista para 2026 y para 2027, la economía mexicana seguirá creciendo de manera lenta. Eso nos parece muy claro y lo debemos subrayar. En el 2026, el crecimiento que estamos previendo sea de 1.6% con las evidencias disponibles y de 2 o cerca del 2% para el 2027. La tasa de inflación tanto en 2026 como en 2027 estaría sobre el 4.2%. Esta tasa de 4.2% es superior a la del 2025, que fue de 3.77%, y arriba de la meta del rango mayor del Banco de México de 4%. Esto también habría que subrayar. El costo del dinero seguirá siendo caro, con una tasa de interés de referencia que se anclará, eso es lo que estamos también previendo, en 6.5% en este y en el próximo año. La fortaleza del peso seguirá en este y el próximo año teniendo como referencia, y eso es lo que hay que estar muy atentos, los 18 pesos por cada dólar. Esa es un poco la referencia. Obviamente va a haber movimientos a la baja y a la alza por encima de este referente de 18 pesos por dólar, pero que es, digamos, el punto sobre el cual habría que estar haciendo nuestras propias estimaciones en lo particular. Las finanzas públicas, pese a restricciones presupuestarias y financieras, en nuestro análisis, seguirán siendo soporte de la estabilidad macroeconómica del país. Esas son un poco las consideraciones, o en buena parte, para no dejarlo en un poco, las que hemos hecho a partir del contenido de los precriterios de política económica presentados por el gobierno federal para el 2027. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño
de los fundamentales económicos en el país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede de manera voluntaria y altruista, done sangre.